El licenciado Joel Santos es el presidente de Copardón, de la Confederación Patronal Dominicana, y por supuesto agradezco al amigo Joel que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda usted, Bueno, caramba? un placer estar de nuevo por aquí. La verdad que tenía un tiempecito que no venía, pero siempre un placer estar presente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, gracias por aceptar la invitación. Bueno, y hemos iniciado un programa en un buen momento porque, bueno, pues nos miden la economía y cortado al primer semestre estamos creciendo un 7.4% según las cifras suministradas por el Banco Central de la República Dominicana y por lo que estoy viendo aquí, construcción 17,7, minería 25,1, intermediación financiera 11,02, salud 9,5, agro 8,80, otros servicios 7,22, enseñanza 7,06, turismo 4,9, transporte 5,1 y manufactura 6,0%, más del 85%. Entonces, de ese crecimiento se concentra más o menos en esos sectores. La cosa va buena. Ustedes en el sector empresarial la sienten ese dinamismo. Yo creo que no se puede negar que hay un crecimiento en la República Dominicana. Yo creo que ese dinamismo se viene reflejando a través de los años. Sin duda alguna, República Dominicana se ha venido colocando como uno de los países líderes en la región. Hemos estado, bueno, en los últimos años hemos estado creciendo solo detrás de Panamá. Y la realidad es que se puede sentir que hay ese dinamismo con respecto a otros países de la región. Ahora bien, ciertamente usted se va a encontrar con ciertas diferencias en cuanto a sectores. Usted se va a encontrar con sectores que están pasando por un buen momento, otros que quizás no lo sienten de esa manera. O sea, es bastante variado. Y obviamente no todos los sectores tienen las mismas características. También hay que decir que se va a encontrar con ciertos cuestionamientos al crecimiento sobre la base de la transformación en bienestar, y también tiene sus explicaciones, que son de los grandes retos que tiene nuestro país hacia el futuro, el cómo continuar transformando ese crecimiento, ese dinamismo, en apuntalarlo en sectores. Yo creo que, como digo, creo que es muy bueno que haya sectores creciendo de manera importante, pero también hay que ir apuntalando sectores que estén bastante ligados a la competitividad y sectores que estén relacionados a lo que es la creación de empleos formales, aunque debo decir que las cifras oficiales también presentan un crecimiento en el empleo durante el último trimestre y durante el último año. También vamos a decir satisfactorio, que son más de 400,000, por lo tanto, están o tienen un impacto en lo que es el nivel de desempleo. Creo que hay que relacionar el tema del bienestar. Creo que... Pero perdón, Joel, dame un segundito ahí porque veo aquí y me llama la atención una información que pude conseguir. El hecho de que las cifras del Banco Central hablan que, por ejemplo, el sector manufactura crece un 6,60% en el primer semestre, y entonces veo que la gente de la Asociación de Industria de República Dominicana al mes de julio hablan de una caída y dicen que es una tendencia que viene teniendo de un 49%. O sea, no sé entonces cómo puede haber un sesgo en esas mediciones. Hay que analizar de manera específica las metodologías. Yo creo que hay algunos sectores que utilizan diferentes metodologías para alcanzar sus cifras, y por eso es que yo mencionaba recientemente de que muchas veces las medidas del PIB no tienden a reflejar realidades específicas de los sectores. Hay algunos sectores, como digo, que se relacionan más con esos niveles de crecimiento, pero en ciertas circunstancias puede haber una diferencia importante metodológica entre lo que un sector le está sucediendo y lo que las cifras pueden indicar. Y pongo como ejemplo el sector de las telecomunicaciones. Durante muchos años
en la década de los 90 de manera particular, Fue la estrella de ese... presentó un crecimiento tan espectacular que llegó a representar ser más del 15% del Producto Interno Bruto, cuando todo el mundo sabía que en los países con nuestros mismos niveles tecnológicos alcanzaba el 3, el 4%. Luego se hizo una revisión de esa cifra cuando se adaptó la metodología. Por lo tanto, no siempre la metodología de manera en sectores específicos puede guardar una relación directa con lo que puede estarse percibiendo específicamente en el sector. Como no. Veo, por ejemplo, espectacularidad tanto en construcción como en minería, 17,7 y 25 respectivamente. Bueno, la minería ciertamente ha tenido un empuje con la nueva dirección de los precios, que sobre todo tiene un impacto en el nivel de actividad, porque hay un incentivo mayor a producir. Y el sector construcción pues tiende a tener esos movimientos. Bueno, 17%. Creo que habría que revisar la cifra con el sector de manera particular, porque un 17% es un cambio estructural importante en lo que es en la fisonomía del país. el sector. Ahora bien, ¿cuál es el gran reto de estos sectores? Ir cada vez más aportando a lo que es la mano de obra local, de manera tal que se pueda representar también en el valor agregado de manera directa. ¿Cómo no? Entonces, y es un tema que tú tocaste. Pero es importante, perdón, que esos sectores continúen aportando a la economía dominicana. Claro, y que siga el crecimiento, Correcto. cualquiera que fuera. Correcto, correcto. Hay un tema que tú tocaste tangencialmente y que yo quiero pues recoger, porque bueno, el asunto es de que, aunque sabemos que no necesariamente un crecimiento implica igual grado de desarrollo económico y sabemos que tampoco pues impacta automáticamente en los niveles de la mejoría de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, con este crecimiento por más de 24, por más de 50 años y salvo algunas incontinencias que hemos tenido en algunos que otros periodos, sigue abriendo una gran brecha de tener más de 30% de gente viviendo en la pobreza. Y entonces alguna gente ligadas al sector público entienden que dentro de otras cosas aquí hay un serio problema salarial y es que la persona con el salario que devenga pues son salarios de miseria y que básicamente por ahí hay que buscar todos esos lastres de pobreza y de marginalidad. El sector empresarial o el sector empleador es el principal elemento que debe requerir o debe querer que los salarios crezcan. ¿Por qué? Porque en la medida que las personas reciban una mayor remuneración, están más incentivados a ser más productivos. Ahora bien, lo primero que hay que decir es que los salarios vienen creciendo. Ahora bien, la gran pregunta es cómo hacerlos crecer más para poder ir cerrando una brecha de muchos años que lamentablemente ha recogido nuestro país de grandes crisis y de un nivel de pobreza del cual venimos. Pero solamente para mencionar un dato, los salarios están creciendo alrededor de un 7% anual. Y esto es con cifras tomadas de la tesorería. Por lo tanto, sí se está dando un crecimiento. Y el segundo ejemplo es en las negociaciones del salario mínimo. Pues durante ya unas 4 o 5 negociaciones, que son cada 2 años, el ajuste salarial normalmente es mucho mayor a lo que es la inflación. Por lo tanto, se está dando en el mismo salario mínimo un ajuste en el salario real, que al final es el que debemos mirar. Pero vuelvo e insisto, ¿cómo cerramos esa brecha? Lo primero es, y se dio el primer paso con el pacto educativo, nosotros tenemos que seguir apuntalando que nuestra población se eduque más para que tenga cada vez más una posibilidad de ser
más productivos y de accesar a mejores salarios. Segundo, tenemos que ir ajustando lo que es la demanda de trabajo con la oferta de trabajo. ¿Por qué? Y debo retroceder ahí y decir que lo primero que hay que combatir es el desempleo. Más que, o sea, la preocupación, más que en términos salarial, debe ser en términos de desempleo. Para que los salarios puedan crecer más rápido. Es una razón muy simple. Las empresas tienen, bueno, van a pagar X cantidad de salario por una posición. Y de repente se encuentran que hay 20, para una posición, hay 15 o 20 personas aspirando a esa posición y dispuestas a recibir menos de lo que se estaba. Eso es un indicio. Y como mercado al fin, yo le pago al que es menos, ¿verdad? Y eso es un indicio de que, hay un exceso de demanda para esa posición. Eso viene dado por... Hay un exceso de oferta de manos de obra. Perdón, quizás debo corregir. Un exceso de oferta de mano de obra para posiciones específicas. Y eso tiene que ver con los niveles de desempleo, con los niveles de subempleo y con la relación que hay entre las capacidades de las personas con los empleos disponibles. Por ejemplo, hay otras posiciones, yo utilizo el sector que más conozco. Usted me busca un buen experto, fíjense la palabra bueno la agrego. Bueno significa que esté preparado. Sí. Y eso toca el tema de la preparación. De la educación, obviamente. Claro, pero un buen electricista o un buen experto en refrigeración. Esas son posiciones de manera práctica que tienen muy buenos salarios en zonas como por ejemplo la zona de Bávaro, en el este del país, que es turístico. Necesitamos más personas que se especialicen en ese tipo de área. Infotep ha comenzado a hacer un trabajo y menos banca de apuesta, ¿verdad que sí? Es correcto. Entonces, hay que ir relacionando la oferta de trabajo. Bueno, todos estos muchachos que manejan este estudio son todos de Infotep. La mayoría de ellos no han terminado, pero son todos de Infotep. Bueno, eso es un ejemplo de cómo Infotep se ha ido orientando a esas necesidades. Las universidades también tienen que ir haciendo lo propio. Tenemos que ir modificando nuestra mentalidad. Decía un experto internacional el otro día de que muchos sectores a nivel internacional han cambiado la forma de hacer las cosas. Sin embargo, nosotros seguimos, cuando digo nosotros, me refiero a nivel general, a nivel mundial. Seguimos dando clases en los salones como se hacía 100 años atrás. Entonces, ese tema hay que trabajarlo, hay que cambiarlo y adaptarlo a lo que son estos nuevos tiempos, pero sin duda alguna. O sea, el único factor entonces, retomando un poco la pregunta, el único factor de esa pobreza que se siente no es un tema salarial, sino que es mucho más estructural. Es mucho más estructural y también debemos mencionar que ya no solamente los salarios van creciendo, pero las aspiraciones de las personas, y quizás es algo natural, pero las aspiraciones de esta sociedad ha crecido mucho más rápido que la disponibilidad de ingresos. Ya las personas no se conforman con simplemente tener la tres caliente, como decían. Las personas aspiran a tener electrodomésticos de mayor nivel, a salir y comer fuera de su casa, aspiran a una serie de elementos que, claro, también ayudan a mover a la economía. Sí. Pero las aspiraciones han cambiado. ¿Cómo satisfacer esas expectativas que son hoy día mucho más altas? Sin duda alguna también eso juega un papel y son aspectos de cómo las sociedades se van transformando. Pero tenemos que ir transformando nuestros sistemas acorde con esos cambios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Justo estuve viendo una entrevista a mediados de semana de los ejecutivos de la Cámara Americana de Comercio que estuvieron en el periódico El Caribe y entonces un poco estuvieron tratándole el tema impositivo
y bueno, llegaron al planteamiento de que para mejorar un poco los ingresos, dentro de otras cosas, planteaban una posibilidad de bajar los impuestos, el porcentaje, sobre todo del ITEVIS, y un poco ampliar más la base. Y entonces se quejaban un poco de que también hay una informalidad de la economía que genera mucho dinero y que no está sujeto a ningún tipo de tributación. O sea, ¿tú crees que podría hacer que mejore las recaudaciones del Estado una baja por ejemplo, de los niveles de ITEVIS y que se pueda un poco universalizar? Yo entiendo lo mismo, pero hay que hacerlo de una manera de que no es que la gente se sienta obligada a hacerlo, sino, aunque dicen que los impuestos se Bueno, llaman impuestos por una por razón, eso. pero cuando me refiero a este tema es que la gente también vea ventajas de formalizarse, porque al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de formalización. El otro día decía yo también en la prensa que nuestras legislaciones, en muchos sentidos y en muchos aspectos, están orientadas hacia las minorías. Por ejemplo, si hablamos de electricidad, creamos legislaciones para cobrarle a unos pocos. La parte impositiva que es un poco lo que la Cámara quiere presentar, también está orientada para cobrarle a unos pocos. Óyeme, hasta las leyes de tránsito. El tránsito está orientado a que la cumplan unos pocos también. Y el concepto debe ser cómo universalizamos nuestras leyes a nivel general para que las personas estén en una disposición de cumplirlas. Y con los impuestos pudiese funcionar, pero también presentando cuáles son las ventajas que pueden tener esos, no quiero decir pseudo, pero esos semi-empresarios, esos empresarios informales que vean las ventajas de bancarizar, de entrar al sistema financiero, que vean las ventajas de acceder a mayores clientes. Entrar al sistema de la seguridad social. La seguridad social para sus empleados, poder crear sus empresas de una manera mucho más ágil. Y claro, desde el punto de vista impositivo, no es que saquen la mano y le arranquen la mano, que es el concepto impositivo, sino que verdaderamente haya ventaja de hacerlo. Nosotros tenemos errores de concepción. Por ejemplo, aquí se habla de empresa. Yo le pregunto a las personas, ¿qué tú entiendes que es una empresa? Bueno, me dicen, bueno, la gran empresa, cadena de supermercados, o piensan en una gran industria, o piensan en un mall grande. Esas empresas grandes es el concepto de lo que es una empresa en nuestro país. Sin embargo, el 90% de las empresas en nuestro país, más del 90%, tiene menos de 10 empleados. O sea que ahí estoy yo. Exactamente. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros diseñamos medidas, esquemas impositivos orientados a las empresas, estamos pensando en el 5 o 6% de las mismas, cuando deberíamos estar pensando en el 90%. Entonces, claro, tenemos que tener leyes que sean lo suficientemente flexibles y atractivas para que ese 90% acceda al mercado. Y las que no lo están, porque esas son las empresas formalizadas. Y el sector formal, pues, viéndolo desde el punto de vista del empleo, es solamente el 45% del total. ¿Cómo creamos políticas de inclusión en todos los sentidos? En todos los sentidos. ¿Cómo no? Solicito el permiso del licenciado Joel Santos. Él es el presidente de la Confederación Patronal Dominicana. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.